Hola Tania, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, Buenas tardes. Buenas noches. ¿qué tal? Bien, vamos a empezar con el tema de la asesoría, ¿ya? Cuéntame, ¿pudiste leer las normas técnicas que te envié? Sí, pude leer la 110, 111-010. Ok. Aún me falta la adicional. ¿Qué datos más importantes crees que en este caso, pues, entiendes? El tema de la velocidad, las definiciones, Ujú. Ok. ¿Qué entiendes por una RM? es una estación de regulación de medición. A ver, pueden haber dos estaciones, una que es de la primera etapa y otra de la segunda, ¿no? Que es en donde, la estación en donde se regula la presión del gas. Ok, habíamos visto, ¿te acuerdas esta imagen, no? Que nos servía tanto a nivel gas natural vehicular como también gas natural industrial. Eh, Toda industria, ¿no? Vamos a poner por aquí, vamos a armar un proceso, ¿no? De trabajo, ¿ok? Y lo que yo voy a mencionar es prácticamente un modelo, ¿no? En este caso estoy proyectando tu proyecto, ¿ya? El que tú vas a sustentar, ¿ya? Esto es, en este caso, una industria. Por aquí vamos a tener nuestra memoria descriptiva. La memoria descriptiva consta de 11 páginas, ¿ya? En un proyecto de gas natural, tú tienes que presentar ciertos datos y ciertos parámetros para poder, pues, describir tu proyecto, ¿no? En los proyectos de gas natural existen las solicitudes de factibilidad de suministro, las memorias descriptivas, las memorias de cálculo, los planos isométricos o planos de planta, ¿ok? Entonces, como te había comentado en su momento, eh, tú netamente te tienes que enfocar a la parte constructiva, de acuerdo a lo que menciona la norma técnica, ¿ok? La norma técnica también menciona partes de cálculo, pero en este caso, pues, nosotros no nos vamos a enfocar en la parte de cálculo, porque sí, verdaderamente, pues, te lo consultaría y no lo lograrías, pues, definir al 100%, ¿no? Entonces, en este caso, tu proyecto se va a enfocar en la realización de una estación de filtración, ¿ok? Regulación y medición primaria, así como sus componentes y accesorios en una industria de conservas Beltrán, ¿ya? Lo que tú ves en pantalla es un PIN ID de una estación de regulación y medición primaria, ¿ok? Entonces, en este caso, tú te tienes que enfocar en toda la descripción de la misma, ¿no? Para ello, para ello, a ver, no sé. Ya, perdón, se cerró, o lo cerré, creo. Ya, entonces, Tania, ¿sí me escuchas, no? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, quiero que tú entiendas cómo está compuesta una industria. Pero para ello tú tienes que enfocarte en la necesidad de la industria, ¿ok? Porque es lo que te van a preguntar en la parte de tu sustentación. Entonces, yo hago una red interna de gas natural de acuerdo a una necesidad, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería la necesidad?
Tania, de yo realizar una red interna de gas natural? Por el suministro de gas natural. Sí, el suministro, o sea, ¿por qué hago una red interna de gas natural? ¿Mm? ¿Escuchas, Tania? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué yo hago una instalación de gas natural en una industria? Para la venta, para reducir costos del combustible que se va a utilizar. Yo tengo la necesidad de gas natural de alimentar mis equipos de consumo. ¿Quién necesita gas natural en la industria? Consumos. Los equipos de consumo, ¿ok? Y dentro de una industria nosotros podemos tener calderas, secadoras, alentadores, etc., ¿no? Entonces, yo hago una red interna de gas natural para alimentar mis equipos, pero estos equipos, ¿qué necesitan para trabajar? Presión Presión. y caudal de gas natural. ¿Sí? Tú ya sabes que caudal, ¿qué significa caudal para ti? Porque te lo van a preguntar, ¿qué significa caudal para ti? ¿Mm? Es la cantidad de gas. ¿Qué más? Tienes que complementar tu pregunta, perdón, tu respuesta. ¿Qué más? Yo te lo voy a mencionar, cada pregunta que yo te haga, yo te la voy a mencionar si no la sabes responder, pero necesito que tú tengas ese criterio de respuesta. Bien. Necesito que te esfuerces un poco. ¿Qué significa caudal? ¿Mm? El caudal es la cantidad en ese caso, de gas natural que va a recorrer toda la red interna. No necesariamente que recorre la red interna. La respuesta sería que es la cantidad de gas natural que necesita mi equipo para que pueda funcionar adecuadamente a su máxima potencia de trabajo. ¿Ok? Ya. Listo. ¿Ya? Ese es caudal, ¿no? Te mencioné de repente, no sé si fue en tu clase o en otra clase, mencioné que en este caso es como un vehículo, ¿no? Un vehículo, cuando tú le echas combustible, ¿no? Ese combustible lo que hará es, en este caso, poder ir adelante, ¿no? Poder acelerar y poder recorrer el vehículo, ¿no? Por medio, obviamente, de el combustible que nosotros le proporcionamos. Entonces, si yo le proporciono a estos equipos de consumo una cantidad de gas natural adecuada, este equipo va a trabajar adecuadamente. Si yo le doy un caudal mínimo de gas natural a este equipo, entonces este equipo lo que hará es trabajar pues inadecuadamente. Entonces, la presión y el caudal van de la mano y en este caso pues lo que hacen es de que mi equipo pueda trabajar adecuadamente. Y no solamente un equipo, pueden ser dos, pueden ser tres. La idea es que si yo dimensiono mi red de gas natural, en este sentido pues pueda yo trabajar adecuadamente tanto con la presión y con el caudal. Ahora, todo equipo de consumo, dependiendo de su potencia, porque mi equipo de consumo tiene una potencia, ¿no? Es un dato más que aquí podemos agregar, ¿ok? Una potencia, ¿no? Todo equipo de trabajo va a tener ello, ¿no? Y entonces te hago la pregunta, ¿qué es potencia para ti? ¿No? Mm, la potencia es la energía que necesitan los artefactos para trabajar. Sí, sí, es correcto. La potencia
en este caso, la cantidad de energía, ¿no? Que puede, en este caso, con la que puede trabajar, perdón, un artefacto o un equipo de consumo, ¿no? Ahora, los equipos, en todos los equipos de consumo de gas natural, necesita adecuadamente una potencia, ¿no? Y en industrias más se refieren en kilowatts y en BHP o HP, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, estas pueden ser calderas que tengan una potencia de 100 bhp, vamos a poner aquí de ejemplo, ¿no? 100 bhp cada una, ¿ok? Entonces, en este caso, el BHP nos habla de potencia de trabajo, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es dimensionar mi instalación de acuerdo a la potencia de mi equipo, al caudal que necesite y a la longitud de mi red interna de gas natural, ¿no? De acuerdo a ello se hace un cálculo, un dimensionamiento, con los cuales tú vas a poder, en este caso, trabajar, ¿no? Ahora, ahí viene la segunda parte. Si yo aquí ya tengo mi necesidad, ¿ok? ¿Qué es lo que me falta? Yo tengo que visualizar mi suministro, ¿ok? Mi suministro. Y todas las redes de gas natural, te había dicho que pueden distribuirse en dos tipos de tubería. ¿Cuáles son, Tania? Tubería de cobre y cristiano. Distribuir la distribución de la red externa. ¿Qué tipo de tuberías son? ¿No? Sí, te lo he mencionado en las clases. ¿Qué tipo de tubería? A ver, si te acuerdas. Tenemos dos tipos de tubería. ¿Ok? Tenemos, en este caso, para redes de distribución son dos tipos de tubería. Una es tubería de polietileno. Y de cobre. Tubería de acero. ¿Ok? Es para la red externa, ¿no? Claro, red de distribución te estoy mencionando. Así es. Entonces, pero en red de distribución para industrias, gas natural vehicular, ¿ok? Siempre se va a usar la tubería de acero. ¿Por qué? Porque son presiones mucho más altas y son presiones que van de los 10 bares hasta los 19 bares. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi red de distribución para instalaciones industriales tienen que ir a una presión de, voy a ponerle que por esta zona va a 10 bares de presión. ¿Ok? Mi red de distribución va a 10 bares de presión. Entonces, aquí ya tengo mi necesidad y aquí tengo mi suministro. Te había mencionado que estas calderas trabajan a 100 bhp de potencia, pero también tienen su presión de trabajo. ¿Cuál sería su presión de trabajo? Por ejemplo, esta puede trabajar a un bar y esta también puede trabajar a un bar de presión. ¿Correcto, Tania? Sí. Entonces, que yo tenga un bar en mi equipo 1 y otro bar en mi equipo 2 no quiere decir que yo necesite dos bares de presión para poder trabajar con el gas natural dentro de mi industria. No, no es así. ¿Ok? Si cada uno tiene un consumo de un bar, ¿no? Entonces yo tengo que dimensionar mi red a un poco más de ese bar de presión para poder trabajar adecuadamente cada uno de estos equipos, ¿no? Entonces, toda industria dentro siempre va a tener una estación de regulación y medición primaria, o las bien llamadas RE, ¿no? Que es la que estamos viendo aquí. ¿Ok?
Su diseño, su dimensionamiento puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser echada, puede ser parada, de una regulación, de dos regulaciones, con medidor, con doble medidor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la estación de regulación y medición, ¿cuál será su trabajo, Tania? Reducir la presión. En industrias, según la norma, la máxima presión es de 4 bares. El rate interno, ¿no? Claro. Ya, es de 4 bares, correcto. Entonces, te hago la pregunta. ¿Qué o cuál es el trabajo de la ERM, ¿no? Me has mencionado que es reducir la presión, pero ¿qué más? Esa no es su definición completa. ¿Mm? ¿Qué más hace la ERM? ¿Mm? Realiza la medición de los volúmenes también que ingresan a los artefactos. La estación de regulación y medición primaria o estación de regulación y medición, su trabajo será filtrar las impurezas que ingresan con gas natural, regular la presión y medirla. Esa es su trabajo, ese es su trabajo de la RM. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver sus componentes, ¿no? Te había mencionado que en este caso podemos tener distintos componentes dentro de esta RM. Filtros, reguladores, ¿no? Válvulas de alivio, manómetros, medidores y válvulas manuales, ¿no? Entonces, las RM siempre van a tener sus filtros, que es muy importante porque el gas natural no siempre viene limpio, viene con impurezas que pueden, pues, originar algún tipo de desperfecto tanto a los equipos que vienen más adelante, como son los reguladores medidores, como también en algunas ocasiones los equipos de consumo, ¿ok? Entonces, tienes que tomar en consideración cómo diseñar esta estación de regulación y medición, ¿ok? Entonces, su finalidad, como ya te he mencionado, es ello, ¿no? ¿Correcto, Tania? Correcto. Entonces, por aquí vamos a dibujar la RM, ¿no? Mira, si te das cuenta, ya vamos armando 3 puntos importantes, ¿ok? La red de distribución, ¿ok? La necesidad, los equipos y la ERM, ¿no? ¿Quién unirá estos 3 componentes? Los unirá en este caso ciertas tuberías, ¿ok? Una de ellas es ¿es quién? ¿La que estoy dibujando? La teoría de conexión. Tubería de conexión, ¿ok? La tubería de conexión. Vamos a ponerla por acá. TC, ¿no? La que siempre conocemos como TC. ¿Ok? Esta se le llama red de distribución. Ahí está. Ahí. TC, ¿ok? Pero si te puedes percatar, Tania, la tubería de conexión, ¿en qué termina? En la RM. No, ¿en qué termina la tubería de conexión? ¿Mm? Vamos a definir el NTP 111.011. Léelo, por favor. Tania. Oh, ya. Instalación que permite suministro de gas natural seco desde la red de distribución y tiene como componentes principales el tubo de conexión y accesorios necesarios y termina en la válvula de servicio en la entrada del gabinete. En este caso, estamos hablando a nivel residencial, lo menciona la normativa, pero aquí, ¿en qué terminaba? En la válvula de servicio. En la válvula de servicio. ¿Ok? Ahora, si terminaba en válvula de servicio, Tania, entonces, ¿quién une desde la válvula de servicio a la RM?
¿Quién lo une? ¿Mm? Este Mm, pequeño tramito que estoy dibujando yo aquí, ¿no? Porque tiene que llegar gas a la entrada del ARM, porque si no, ¿cómo se alimenta? ¿No? Este pequeño tramito que estoy dibujando aquí, si lo puedes ver, ¿no? sí. Ese pequeño tramito se llama AIE. Te lo mencioné, ¿cierto? AIE. ¿Qué significa AIE? Ahí bien. Accesorio de ingreso a la estación. Sí. Eh, es en realidad, es un tramo de tubo con su brida que unirá la válvula de servicio, aquí tendrá una brida, ¿no? Válvula de servicio, y al ingreso de la RM tendrá otra brida. Es un tramo de tubo nada más que es calculable, ¿ok? Entonces, yo lo puedo visualizar en esta foto, ¿no? Si se puede apreciar, ¿no? Aquí inicia la RM y si puedes ver está empalmado con una brida que viene desde la válvula de servicio. En este caso, este pequeño tramo se le llama AIE, porque si no, ¿cómo alimentamos? ¿Correcto? ¿Cómo alimentamos esta RM? ¿No? Mm, Entonces, tú tienes que tener en consideración qué tramos o qué componentes tiene toda tu instalación industrial, ¿no? Luego de ello, ya vendrá otro tramo más, ¿no? Otro tramo más. A ver, un segundito para irlo armando, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí, y luego hacia los equipos, ¿no? Ahí, ya. Entonces, a ese pequeño tramo, desde la RM hasta los equipos, ¿cómo se llama? red interna. Red interna, efectivamente. ¿Ok? Entonces, si tú puedes ver, ya hemos armado todos los componentes de tu industria. ¿Ok? Pero hay un dato que tú tienes que saber. Si la red interna empieza de 10 bares y tiene que terminar a un bar, tu regulación va a tener que ser de 10 bares a un bar o a 1.5 bares para que pues hayan caídas de presión hasta antes de llegar a tus equipos, ¿no? Entonces, ese será el trabajo y la finalidad de tu ERM, ¿ok? Esos son los componentes principales. Para tu proyecto, Tania, para tu proyecto tú te tienes que enfocar en dos puntos distintos, ¿no? Y dependiendo de eso, tú armas tu proyecto, ¿ok? Para tu proyecto de industrias, tú te puedes enfocar solamente en la ERM, como también te puedes enfocar solamente en toda la industria, ¿ok? Pero para tu proyecto, si tú te puedes dar cuenta, ¿no? Netamente nos vamos a enfocar en la realización de una estación de filtración. O sea, nos vamos a enfocar a esto, ¿ok? A esto. ¿Por qué nos vamos a enfocar nada más a ello? Porque tu proyecto tú podrás definir tu necesidad y la entrega, ¿ok? Estás en medio de la red principal y tu equipo de consumo, o tus equipos de consumo, ¿no? Ya veremos de cuánto es y de qué se trata, ¿no? Entonces, tienes que asegurarte que todo eso trabaje adecuadamente, ¿no? Entonces, en tu plano se puede apreciar que por aquí viene la red de distribución, ¿ok? ¿Qué va a pasar alrededor de tu industria? ¿No? En todos los límites de tu industria. Viene aquí y viene por todo tu, en este caso, tu lado, ¿ok? Y también, en este caso, si se puede apreciar, ¿no? Si se puede apreciar, está tu RM, ¿ok? Está tu RM, ¿no?
está el A y E, aquí me falta, en este caso, pues, mencionarlos. ¿No? A ver, un segundito. Ya. Ahí todavía me falta mencionarlos en el plano, ya los voy a poner, ¿no? Aquí está la RM, ¿no? Y aquí está tu válvula de servicio. Por aquí vamos a irlos poniendo. Dame un segundito que aquí se me ha ido. Dame un segundito. Ahí está. Y ahí finalizo por acá. Listo. Ok. Entonces, si tú puedes apreciar por aquí, nosotros vamos a tener tu red de distribución, que estará a 10 bares de presión, ¿no? Tendremos la válvula de servicio y tendremos también, en este caso, la estación de regulación y medición primaria, ¿no? Por aquí, esta es tu red de distribución a 10 bares de presión. ¿Ok? Entonces, si puedes apreciar, tu red interna va por todo el lateral de tu industria, ¿no? Por aquí te dirá si es que es tubería a la vista, ¿no? En este caso va a ir netamente adosado por todos los límites perimetrales de tu industria, ¿no? Y en este caso aquí viene a la vista, pero terminará empotrado en el suelo, ¿no? Para alimentar tus calderas, ¿ok? Aquí tienes 3 calderas, ¿ok? Entonces, tu red industrial es corta, ¿no? Pero en este caso, pues, puedes tú empezar a mencionar los componentes básicos para la alimentación a tus calderas y luego tus calderas puedan trabajar adecuadamente con gas natural, ¿ok? Aquí se encuentra, ¿ya? ¿Qué nos dice tu memoria descriptiva? Léelo, por favor, Tania. Un segundo. Ahí. Tania, lee esto primero. Ya, realización de una estación de filtración, regulación y medición primaria, componentes y accesorios en una industria de conservas Beltrán. Ok, ahí. El presente proyecto contempla la realización de una estación de regulación y medición primaria para el perfecto suministro de gas natural en el interior de la industria de conservas Beltrán. Beltrán es una empresa que se dedica al envasado de conservas y enlatado de productos pesqueros, la misma que necesita un suministro de gas natural industrial para sus nuevos equipos de producción de vapor, 3 calderas de 150 bph, las cuales reemplazan a los equipos anteriores con combustible GLP. La empresa instaladora se dedicará a la realización de la ERM, cumpliendo los parámetros de diseño y construcción que establece la norma técnica peruana 111.010 y normas ASME para tuberías de acero. A su vez, Beltrán quiere participar en el mejoramiento de la calidad del medio ambiente, reduciendo su contaminación, sus bajos costos de producción, la eficiencia y la seguridad en el uso de esta energía, el incremento y renovación. Ok, ¿qué entendiste por la parte introductiva entonces? ¿A qué quiere llegar en este caso, introduciendo este apartado, Daniel? La información de los artefactos que se va a beneficiar del suministro de gas natural. Ok,
Artefactos, no. Equipos de Bueno, por pues, mayor definición, ¿ok? Artefactos son a nivel residencial, comercial, no multifamiliar. En este caso son equipos de consumo, que en este caso, pues, ayudarán a la producción en una industria, ¿ok? Entonces, la parte introductiva te da ciertos datos importantes, ¿no? En primera instancia te menciona que es una industria de conservas, ¿ok? Enlatados, puede ser de pescado, ¿no? O productos marinos, ¿no? Entonces, también te brinda ciertos datos de equipos de consumo. Te está diciendo que anteriormente la industria trabajaba a GLP, ¿ok? Y que ahora trabajará a gas natural con nuevos equipos de consumo. En este caso son 3 calderas de 150 bhp. Hay calderas que tienen pues 100 bhp, 50 bhp, 150 bhp, 200 bhp, ahí hay calderas de hasta 2000 bhp, ¿no? ¿Cómo son las calderas? Pues en este caso, esta es una caldera, ¿no? Es una caldera, ¿ok? La caldera, su finalidad, ¿cuál será, Tania? ¿Cuál es la finalidad de una caldera? no, es la primera vez que escucho caldera, la verdad. Una caldera, su finalidad es producir vapor, ¿ok? La ¿No? caldera es como, llamemos, no sé, ¿cómo se le llama esto a nivel residencial? Espérame, se me fue. Un calentador de agua en la cocina, ¿cómo se llama? Un termo, ¿no? Eh, Un termo, ¿cierto? ¿Tetera? Sí, una tetera o un termo eléctrico, ¿no? En este caso una tetera, ya que lo mencionaste. La tetera, cuando tú en este caso la pones a calentar, ¿no? La pones al fuego, el agua que lleva en su interior empezará a calentarse. Tú sabes que el vapor se produce o el agua empieza a evaporarse a los 100 grados centígrados, ¿no? Que será su punto de ebullición, ¿ok? En este caso, si yo dejo el agua calentando, ya superó sus 100 grados centígrados, empezará a evaporarse el agua en su interior. La caldera tiene un proceso similar. La diferencia es de que su eficiencia de trabajo es tan mejorada que en un pequeño lapso de tiempo superará esos 100 grados centígrados para producir constantemente vapor. ¿Ok? Entonces, la caldera, si tú verás, aquí tiene una tubería de gas natural y lleva un regulador porque esta caldera trabaja a una presión determinada. Si yo puedo reducir, como te hice ahí en el Paint, ¿no? Si yo necesito un bar de presión en el caldero, ¿no? Yo mi red de gas natural desde la RM puedo llevar la presión a 1.5 bares, porque por aquí vendrá 1.5 bares, pero este regulador de esta caldera hará que regule la presión a un bar de presión, que es lo que necesita mi caldera, ¿correcto? Correcto. Entonces, por aquí saldrá un bar de presión. Y entonces, con ese bar de presión, mi caldera va a trabajar eficientemente, ¿ok? A tal forma de que de una manera, de que un corto tiempo, esta caldera supere los 100 grados centígrados, ¿no? A 200 incluso y un poco más, dependiendo de las especificaciones de la caldera, y en su interior llevará agua, ¿no? Y el vapor, ¿por dónde irá? Por aquí, por esta pequeña tubería. Esta se le llama trampa de vapor, ¿ok? Y se irá ya a su destino final. Si es una industria de conservas, en este caso, la caldera producirá el vapor y habrán, pues, secadoras que inyecten el vapor a los productos finales, ¿no? Que son las conservas, para empezarlas a secar, ¿no? Y poderlas envasar. ¿Okay? Las calderas tienen distintos tipos de componentes, ¿no? Como son manómetros, como son, en este caso aquí hay un manómetro, como también son válvulas de alivio, porque en su interior pueden tener exceso de presión, ¿no? Y por aquí van a poder ventear su exceso de presión, ¿no? Si es que ha superado lo que puede resistir la caldera. ¿Ok? ¿Correcto, Tania? Correcto. La red interna
La red interna como máximo debería tener una presión de 4 bares. Llegando a ese regulador puede se reducir a un bar también. Ok, sí, claro, pero escúchame. Podría ir directo claro, con un rango un poquito más, por decirlo así, porque durante el tramo de la red interna va bien hay una pérdida de presión. Ok, mira, eso de los 4 bares que tú mencionas, no sé si entiendes esa parte de definición, pero la normativa te dice, de acuerdo a su campo de aplicación, te dice que la red interna como máximo puede tener 4 bares, ¿ok? O sea, tu red interna, dependiendo de cómo la dimensiones y de acuerdo a la necesidad de tus equipos, puede tener esos 4 bares de presión, ¿ok? Pero yo puedo dimensionar, de acuerdo a mi equipo de consumo, puede tener un bar de presión, puedo tener 2 bares de presión o 3 bares de presión. La normativa me dice que como máximo son 4. Superando esos 4 bares, yo ya no aplicaría la norma técnica 111.010, tendría que aplicar otra normativa. Y en ese caso son normas internacionales ya. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, no es que si tengo 10 bares en mi red de distribución, tenga que reducir necesariamente a 4 bares, no es así. Yo lo tengo que dimensionar, lo tengo que calcular. Si me sale 500 milibares, mi red interna será 500 milibares. Si me sale a un bar, mi red interna estará a un bar. Si me sale 2 bares, a 2 bares. ¿Ok? Entonces, para ello, en este caso, como te mencionaba, la RM puede tener distintos componentes. Perdón, la caldera puede tener distintos componentes. Uno de sus componentes principales, en este caso, es este de aquí. ¿Conoces cómo se llama esto, Tania? No. A esto se le llama quemador. ¿Ok? Quemador. Es el que recibe el gas natural para que pueda inyectar la flama en el interior de la caldera. Quien consume el gas natural no es la caldera directamente, sino su quemador. Si tú ves, la red interna de gas natural viene por aquí, ¿no? Baja, ¿no? Y termina aquí. Esta es la válvula de corte del equipo. Y se conectará mediante un elastómero, ¿no? Que es HDPE, ¿no? Aquí hay codos, ¿no? Y ingresa al quemador, ¿no? Por aquí tendremos otra imagen de otro equipo. Lo mismo, al quemador. El quemador es el que inyectará la flama para poder calentar el agua en el interior de la caldera. Este es el equipo que nosotros tenemos que saber su necesidad para calcular tu presión de trabajo. ¿Ok? Son 2 puntos distintos. Uno es el cuerpo de la caldera y el otro es el quemador que inyectará calor, ¿no? Y por eso, no sé si por aquí lo puse aquí está, ¿no? En tu memoria descriptiva, aquí se puede apreciar. ¿Ok? Quemador inyecta el fuego y aquí habrán unos serpentines que llevarán agua y la empezarán a evaporar para poder irse hacia el exterior. En este caso, pues hacia ya el exterior de la caldera y hacia el destino final. ¿Ok? ¿Correcto, Tania? Correcto. Ya. Ahora, sigamos. ¿Cuál es el planteamiento general? Léelo. Las ventajas que ofrece la instalación de gas natural se reflejan tanto en el punto de vista económico para la industria, el ambiente y el práctico uso de este sistema. Al utilizar gas natural en los equipos de consumo, se nota el ahorro en el mantenimiento de los equipos, ya que también se incrementa la vida útil de ciertos componentes. El gas natural es el combustible más económico que se conoce y el que no requiere refinación, por lo tanto su precio es notablemente más bajo y a su vez este producto
Es el combustible más seguro debido a que es más liviano en el aire y se disipa rápidamente, mientras que los vapores de gasolina y el GLP son más pesados, por tanto pueden acumularse en lugares poco ventilados, creando mezclas potencialmente explosivas. En cuanto a su contaminación, el gas natural es limpio, ya que los productos restantes de su combustión producen menos contaminación ambiental en comparación con los combustibles ya antes mencionados. Entonces, ¿cuál es en este caso, la industria, por qué crees que se está cambiando a gas natural si tiene GLP, está trabajando con GLP? Por las propiedades que contiene el gas natural. Es mucho más limpio, es mucho mejor que el GLP, ¿no? Tanto de manera ambiental y económica. Exactamente. Entonces, yo me cambiaría a gas natural porque, uno, es más limpio. Dos, porque en este caso eh, es económicamente más rentable que el utilizar GLP o en este caso diésel, petróleo o mayormente búnker, ¿no? Y un punto adicional a este planteamiento general es que hoy en día las industrias tienen un tratado, ¿no? Una normativa, un ISO, que indica que se tienen que cambiar a combustibles más limpios, ¿ok? Mayormente las industrias, en este caso, utilizan búnker, ¿ok? El búnker es un combustible residual del petróleo, ¿ok? Es un combustible muy sucio que contamina el medio ambiente y lo contamina excesivamente, ¿ok? Entonces, al firmar estos tratados, estos ISOs, ¿no? Disminuyen la huella de carbono en el planeta, porque esta es una normativa ambiental que tiene que cumplirse, ¿no? Ese es un punto adicional al planteamiento que ya nos está diciendo, en este caso, tu memoria descriptiva, ¿ok? Entonces, tú reduces la huella de carbono porque el búnker, pues, es un combustible residual que tiene, pues, contaminación, ¿no? Tiene contaminación. Entonces, eso es lo que tenemos que ver de forma factible, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento general de esta industria, ¿no? Entonces, aquí está tu RM, ¿ok? Ahí está tu RM se compone de filtros y regulación en una etapa, ¿ok? Tiene un ingreso y una salida. Ojo que La está al frente, que es tubería negra, me parece, viene a ser el accesorio de ingreso. exactamente, viene a ser el accesorio de ingreso a la estación, correcto. ¿Sí? Entonces, tú te vas a enfocar netamente en la realización de tu ERM. Tú no hablarás de la red interna, no hablarás de los equipos de consumo, nada más de la ERM, ¿ok? Pero sí, obviamente tendrás una presión de ingreso y una presión de salida, y por eso sí podemos hablar, pero de forma general, de los equipos de consumo y de sus presiones. ¿Ya, Tania? Objetivo, léelo, por favor. El objetivo general del proyecto es enfocarnos en la realización de la estación de regulación y medición primaria, adecuarla a la industria con la finalidad de abastecer la demanda de presión, velocidad, caudal necesario que necesitan los equipos de consumo finales a una presión máxima según regulada la DTP 111.010, revisión 2018, de 4 bares. Continúa. Definición de estación de presión y medición primaria. Conjunto de elementos instalados con el propósito de reducir y regular la presión automáticamente del fluido aguas abajo del punto de entrega y medir los volúmenes de gas consumido. Ok. Aquí estamos haciendo un pequeño resumen de lo que nos menciona en tu plan. ¿Ok? Aquí está un pequeño resumen de lo que nos menciona en tu plano, ¿no? Resumiendo a una figura para, pues, mencionar sus puntos básicos, ¿no? Me dice que la red de distribución es una tubería de acero de 4 pulgadas, 10 bares de presión, tiene una tubería de conexión, su válvula de servicio, la AIE, la RM, la red interna y cada una de tus calderas de 150 bhp. ¿Okay? Es una imagen básica para nada más mencionar lo que queremos hacer.
¿no? Punto 3, continúa. Parámetros de ingreso y salida de gas natural. Parámetros de ingreso de gas natural, funcionalidad. Tenemos como dato principal la presión y caudal de suministro, la cual es otorgada por la entidad responsable de la distribución de gas natural en la zona, lo cual lo hace mediante un documento conocido como respuesta a la solicitud de factibilidad de suministro. Datos de ingreso, presión mínima de suministro, 10 bares, presión máxima, 19 bares. Caudal de suministro, 900 metros cúbicos y Por segundo. velocidad máxima, 30 metros por segundo. Ok, ¿qué me está mencionando aquí? Que la presión de suministro mínima será de 10 bares, la presión de suministro máxima será 19 bares. Ya en este caso, lo mínimo que te puede entregar Calía son 10 bares, ¿ok? Y eso lo hará mediante su red de acero, ¿no? Su red de tubería de acero a esa presión, ¿no? A esa presión de red de distribución, el caudal de entrega estará a 900 metros cúbicos por segundo, ¿ok? A esa presión, ¿ya? La velocidad en esta red de distribución y dentro de la industria serán 30 metros por segundo. Eso te lo dice la norma técnica, ¿correcto? Sí. Te lo dice la 111.010, ¿no? Y también aplica a nivel de red de distribución, ¿ok? Ahora, ese es el parámetro de ingreso. Ojo que aquí te está diciendo qué presión ingresa, ¿no? A qué caudal ingresa y a qué velocidad, ¿ok? A esa presión, ese es tu parámetro de ingreso. ¿Cuál será tu parámetro de salida? Léelo, por favor. Parámetros de salida de gas natural, red interna y los equipos de consumo. Estas son las presiones considerables que se establecen según los requerimientos de caudal y presión de los equipos de consumo. La perfecta regulación de la estación de regulación de medición primaria. ¿No? Y aquí podremos apreciar los datos del equipo. ¿Cuáles son los datos del equipo? En este caso, los datos del equipo será la ficha técnica del equipo, ¿ok? En este caso, esta es una caldera horizontal de 150 bhp, ¿no? Aquí dice capacidad de caldera, 150 bhp, y su consumo de gas natural será 35.315 BTUs por metros cúbicos de gas natural, ¿ok? Ahora, continúa con los parámetros de salida a cada una de las calderas. Presión de ingreso, 1.20 bares, consumo de gas natural, 35.315 BTU por metro cúbico, potencia de caldera 150 bhp, longitud de la salida del RM hasta los equipos 125 metros. Ok, entonces ya tienes tus datos de salida, ¿no? Si tengo presión de ingreso 10 bares, tu presión de salida será 1.20 bares, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitas? También otro dato importante que tú tienes que mencionar en tu sustentación es la longitud de tu RM, ¿no? Yo te voy a pasar tu isometría, yo te voy a pasar tu isométrico para que tú puedas revisar, ¿no? Cómo se compone tu isométrico y por dónde va, en este caso, hasta tu equipo de consumo. ¿Ok? Esos 125 metros van desde la salida de la RM hasta los equipos de consumo, ¿no? Entonces, los componentes que tú tienes que mencionar son todos los componentes que vamos a visualizar en una estación de regulación y medición primaria, porque tú nada más te estás enfocando en eso. ¿Por qué hago énfasis en que nada más te tienes que enfocar en esa RM? Pues porque tu sustentación no va a durar más de 7 a 10 minutos también. Y dentro de sus 7 a 10 minutos tienes que resumir lo mayor posible. Imagínate si hacemos red de distribución, RM, red interna y equipos, no te va a dar el tiempo para sustentar todo. Entonces tienes que resumir lo más importante, que son los componentes básicos de tu, en este caso, de tu RM. ¿Ok? Entonces, dentro de esos 10 minutos te van a hacer prácticamente entre 3 a 5 preguntas, ¿no? Como máximo. Y tú las tienes que contestar al pie de la letra según como lo que te estoy mencionando, ¿no? Tienes que definir completamente tu proyecto, ¿ok? Tienes que definirlo completamente.
Entonces, para eso están las definiciones, ¿no? Que tú ves acá tu memoria descriptiva, y de acuerdo a tu memoria descriptiva vas a sacar lo más resaltante y ponerlo en en este caso un PowerPoint, para que tú puedas sustentar en proyección. ¿Ok, Tania? De todas las 11 hojas que tienes aquí en tu memoria descriptiva más tus planos, tú tienes que enfocarte en lo más principal, porque nada más te van a dar 10 minutos. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué tenemos como componente principal? ¿Qué es lo que tú estás viendo en pantalla? ¿Es un filtro? Solo filtro. Entonces, yo, a partir de ahorita, soy tú, en este caso, tu oyente, ¿no? El que te va a decir si es que lo has hecho bien o lo has hecho mal, ¿no? Yo soy el que va a escuchar tu sustentación. ¿Qué es un filtro, Tania? Es, un- es un componente que se encarga de filtrar las impurezas del gas natural. Ok, ok. Aquí tú puedes ver, en este caso, marca, dice fabricación local. ¿Por qué? Porque estos filtros son, en este caso, diseñados y construidos en este caso, pues, en una fábrica con componentes básicos, como lo cual son una tubería, por ejemplo, ¿no? Una tubería de 4 pulgadas, que será el cuerpo, ¿no? Y salidas de 1 pulgada, que serán los brazos del filtro, ¿ok? Serán los brazos del filtro. Aquí tiene una brida, ¿no? Una brida de 4 pulgadas y una tapa de 4 pulgadas también, ¿ok? Una tapa ciega se le llama esto, ¿no? ¿Para qué? Para poder hermetizar el filtro, ¿ok? Entonces, Ok. esos son los componentes de ese filtro, ¿no? Son dos unidades, porque uno, en este caso, estará en el ramal principal y el otro en el ramal secundario, ¿ok? En este caso, en esta imagen, tú tienes que ir explicando por qué tiene dos ramales, ¿ok? ¿Por qué tenía dos ramales la estación también? En el caso de que exista alguna falla en el ramal principal, se realiza la abertura de la válvula. Hay una válvula para que el sistema continúe por el ramal secundario. Exactamente, correcto, correcto, correcto. Y un componente que pueda fallar puede ser el regulador, puede ser un medidor, entre otros, ¿no? En este caso, aquí como hay una prueba, ¿no? que se ha tenido que realizar, el medidor no está, pero se incluirá en una siguiente imagen. ¿Qué más tenemos aquí? Háblame del siguiente componente. Ese es el regulador, que se encargará de regular la presión de salida de la estación de regulación hacia la red interna. En este caso, la presión de ingreso será de 10 bares, según la red de distribución, que saldrá a 2 bares. Ahora, te hago una pregunta ahí. ¿Por qué si tu presión de ingreso a los equipos es de 1.20 bares, estás regulando 2 bares de presión? Mm, ¿Te acuerdas que arriba tu parámetro de salida dice que la presión será de cada equipo de 1.20 bares, pero tú aquí me mencionas que son de 2 bares, la regulación? ¿A quién le creo o por qué estoy regulando así? Porque existe una caída de presión durante la distribución, o sea, por la red interna. Exactamente, porque existen caídas de presión cuando el gas natural va recorriendo toda la red interna hasta llegar a los equipos. Entonces, sabremos que cada equipo de consumo tendrá una regulación, ¿no? Tendrá una regulación en tendrá una regulación, pues, en cada uno de estos equipos, ¿no? Un regulador secundario se le llama, ¿no? Y aquí están las marcas de los reguladores de presión que se están utilizando, ¿no? Emerson es una marca, en este caso Emerson, marca Fisher, ¿no? Emerson es el distribuidor, perdón, ¿ok? Marca Fisher, CSB 400, presurizado, ¿no? Reducción
que también reduce la presión, NPS 2 pulgadas, CSB 400. Opción de reducción, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Este es una válvula. Válvula. Válvula de servicio. Es una Esa válvula válvula. pertenece a la tubería de conexión o la estación de regulación. No, la tubería de conexión. Recuerda que aquí estamos hablando de la RM. Ya todos los componentes son de la RM. Son estas valvulitas que ves aquí de color azul. Ah, ya. Ya, recuerda que a partir de aquí ya estamos hablando de los componentes de la RM. No vas a hablar, como te digo, de las tuberías, de los equipos, no vas a hablar de nada por el estilo, sino únicamente de la RM. ¿Ok? Entonces, coméntame, ¿para qué sirven las válvulas? Sirve para el cierre de suministro de gas natural. Para la acción o bloqueo del flujo o suministro de gas natural, ¿no? ¿Ok? Los manómetros. La función del manómetro es verificar que no exista fuga en la estación de regulación. ¿Seguro? ¿Segura? Y medir la presión. A ver, de nuevo, no me convenció tu respuesta completa. El manómetro, la función principal del manómetro es realizar la medición de la presión en la estación de regulación. Exactamente, esa es la respuesta. O sea, no te mezcles con otras cosas, nada más enfócate a la definición principal del manómetro. ¿Ok? El medidor. El medidor es el encargado de medir el volumen que va hacia los artefactos, hacia los equipos de consumo. El volumen que pasa a través de la RM y obviamente es la que medirá los caudales de gas natural en la industria, ¿no? El siguiente. Este creo que no lo conocen, ¿no? Voy a ponerte por aquí la imagen. Ahí está. El corrector de volumen, ¿no? Es un dispositivo que también medirá adecuadamente los caudales de gas natural que atraviesan la RM. Si tú ves aquí, hay una especie de cablecitos que van conectados tanto a la tubería como también al medidor. ¿Ok? Entonces, el corrector de volumen, su única función es medir los volúmenes de forma correcta que atraviesan el medidor, de acuerdo a 3 parámetros básicos. Velocidad, ¿ok? Velocidad, temperatura y volumen de gas natural, ¿no? Si el gas natural viene por aquí, ingresa al medidor, el medidor hará su conteo mecánico, que ves aquí, ¿no? Porque en el interior tiene un pequeño, ¿cómo se le llama? Engranaje que con la misma presión y velocidad del gas natural hace que estos componentes en su interior muevan el contador mecánico, pero eso no indica una correcta medición. ¿Ok? Entonces, este autocorrector de volumen, ¿no? Lo que hace es, mediante una fórmula en su interior, corregir esta lectura del medidor y en este caso, indicar cuál es el volumen correcto que ha pasado, ¿no? Y eso lo hace a través de sensores que tiene, ¿no? Como cablecitos aquí en las tuberías y en los mismos medidores. ¿Correcto, Tania? Es como un dispositivo que confirma la función o confirma la lectura del medidor. Sí, en este caso mide los volúmenes correctamente, ¿no? Si el medidor ha medido correctamente, está bien. Hay veces que el medidor puede fallar porque de repente la presión disminuyó, ¿no? Pero la velocidad está bien, ¿no? O viceversa. Entonces el medidor contará inadecuadamente. Esto es lo que corrige el autocorrector, ¿no? Porque tienes los sensores directamente en las tuberías y en el medidor, ¿ok?
para que pueda trabajar adecuadamente y medir los volúmenes correctamente. Entonces, el concesionario no tomará lectura de este medidor, sino del autocorrector. ¿Ok? Eso es lo que menciona por aquí, ¿no? Es un corrector de volumen, marca Itron, modelo Corus, PTZ, ¿no? Ese es su modelo, Corus, ¿no? Itron. ¿Ok? La siguiente, ¿qué es? Válvula de alivio. ¿Cuál es su función? Es la válvula de alivio funciona en caso de que haya un exceso de presión. Se activará cuando haya un exceso de presión. En la instalación, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y lo venteará hacia el exterior. ¿Ok? ¿Correcto? Ya. Esa es su función. ¿Ya? Y aquí podemos apreciar la función de la RM. Entonces, esta imagen tú la tienes que poner como diapositiva. Entonces, empieza a mencionarme cómo es su función de esta RM. Te escucho. Empieza por el accesorio de ingreso a la estación, que es la batería negra, luego pasa por la válvula de servicio, por una válvula. ¿Válvula de servicio? No, La válvula de servicio está antes. A ver, mira, date 2 minutos. Te doy 2 minutos para que pienses, evalúes y me digas correctamente cómo tú lo sustentarías ante tu jurado. ¿Ok? Acuérdate que tienes las válvulas, los filtros, los reguladores, el medidor que irá aquí, ¿ok? Aquí irá el medidor, ¿no? Que no está puesto ahorita porque se están haciendo ciertas pruebas, ¿ok? ¿Y por qué están estas líneas así, de esta forma? Te doy 2 minutos, Tania. Piénsalo, escríbelo si puedes, y luego lo vemos. Son 8:04, 8:06 estamos comenzando, ¿ok? ya. Te escucho, Tania. Ya. Se puede ver que inicia con el accesorio de ingreso, continúa con una válvula, pasando por un filtro que se encargará de filtrar las impurezas del gas natural. Continúa el ramal, nuevamente nos encontramos con una válvula, continuando con el ramal principal, y podemos ahí ver en la parte superior el ramal secundario, ¿no? En caso de que exista algún problema con el sistema, se activará la válvula
del ramal principal para que el sistema continúe por el ramal secundario. Ok. A ver, me has mencionado desde la parte final y empiezas con la parte y terminas con la parte principal. Tienes que tú centrarte en la RM, vuelvo y repito. Mira qué diferente puede ser cuando lo sustentas de otra manera. Escúchame, ahí va. Como podemos visualizar, en pantalla tenemos una estación de regulación y medición primaria. Tú estás mencionando ahí su significado. Si yo hablo RM, para muchos, no, para mi oyente, la idea es que me entienda la definición. Si yo digo RM, me hago la primera pregunta ahí nomás que tú empieces a sustentar. ¿Qué es RM? La idea es que no te hagan esa pregunta. Si te la hacen, pues normal, igual la puedes responder. Pero la idea es despejar dudas. ¿Ok? Vuelvo y repito nuevamente a la definición, ¿no? En pantalla podemos apreciar una estación de regulación y medición primaria, las cuales tienen distintos tipos de distribuciones. Pueden ser verticales, horizontales, en este caso pueden ser echadas, pueden ser paradas, de una regulación o de doble regulación. La bondad que tiene esta estación de regulación y medición primaria es que en este caso no pueda detener la producción en mi industria. Entonces se realizó una estación de regulación y medición primaria de doble ramal para que cumpla una función específica en mi industria, la cual en este caso es que si uno de los componentes principales que se pueden apreciar en el ramal superior, ¿no? Si falla uno de sus componentes, el ramal inferior lo podrá reemplazar. Por eso es que esta estación de regulación y medición primaria tiene los mismos componentes y dispositivos en la parte superior que en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi RM iniciaría desde la salida del accesorio de ingreso a la estación y culminaría hasta el inicio de la red interna. Todos ellos componentes, todos esos componentes que se encuentren en esos tramos antes mencionados, se le conoce como estación de regulación y medición primaria, ¿no? Que en este caso se componen de distintos equipos y accesorios, los cuales iniciarán con las válvulas de acceso a los ramales, ¿no? Luego proseguirían por medio de los filtros, los cuales su finalidad es filtrar las impurezas en este caso, en el gas natural que ingrese hacia la RM, ¿no? Pueden ser impurezas sólidas, pueden ser también impurezas líquidas, ¿ok? Entonces, ¿cómo retiene este filtro esas impurezas? En su interior tienen elementos filtrantes, ¿no? Tienen elementos filtrantes que son cartuchos, ¿no? O filtros de cartucho para que estas impurezas puedan ser retenidas, ¿no? Continuará por un regulador de presión. Su finalidad es regular la presión que viene desde la red de distribución a 10 bares, ¿ok? A 10 bares, a la necesidad que tienen mis equipos, que es 1.20 bares. Pero en este caso, yo tengo que tomar en consideración que los equipos de consumo y mi red interna, o en este caso, perdón, mi red interna, habrá una caída de presión desde la RM hasta llegar a los equipos de consumo. Entonces, es por ello que en este caso, pues, que la regulación se efectuará a 2 bares de presión para que a mi equipo puedan llegar el 1.6 bares, pasando por un regulador del equipo, ¿no? Luego de ello tendremos en este caso, pues, las válvulas de exceso de flujo que ventearán el gas natural si por A o B el regulador falla, ¿no? Si por A o B el regulador falla, el exceso de presión puede ser venteado hacia el exterior hasta poder, pues, maniobrar la estación de regulación y medición, cerrar válvulas y aperturar de repente el ramal inferior de acuerdo al problema que podamos tener. ¿Ok? Y es por ello que
de acuerdo, se puede apreciar que de acuerdo a las necesidades, yo puedo utilizar los dos ramales en conjunto, ¿no? Se puede apreciar una línea roja que en este caso da dirección al flujo, de los cuales puedo involucrar el ramal superior y el ramal inferior al mismo tiempo por si hay alguna falla eventual en el sistema, ¿no? En este caso puedo cerrar y aperturar válvulas dependiendo de cómo quiera yo llevar el flujo hacia los equipos de consumo, ¿no? Entonces, luego de ello habrá un medidor, aquí se le ha puesto un carrete, ¿no? Este se le llama carrete, que es un niple pequeño de brida y brida, para poder sustituir al medidor en caso de que se quieran hacer pruebas mecánicas en mi RM. Es por ello que aquí no se aprecia el medidor porque ha sido sustituido en el momento para hacer las pruebas respectivas, ¿no? Entonces, luego de ello pasará hacia allá directamente la red interna con una presión adecuada de 2 bares, ¿no? Hasta llegar a los equipos, 1.20 bares. Esa puede ser tu sustentación, Tania. Ves que me he demorado un cierto tiempo para poder dar respuesta, ¿no? Pero yo he involucrado todo lo que corresponde a una R. ¿Me entendiste, Tania? Sí. ¿Ok? Entonces, no sé si tienes una pregunta por ahí que tengas que hacer. No, escuché que indicaste que los dos ramales pueden estar en uso. Claro, al mismo tiempo. Y tú puedes apreciar el ramal superior, puede trabajar con el ramal inferior. Es decir, si este regulador, ¿no? Vamos a poner la imagen. A ver, vamos a poner esta imagen aquí. Voy a copiar esta imagen y la voy a pegar en el Paint. ¿Ya? Ahí está, ¿no? ¿Qué pasaría, Tania? Aquí yo tengo el medidor. ¿Ya? Ahí está el medidor, lo voy a pintar de color rojo. No sé si se pueda. No se puede, a ver. Ya, ese es el medidor, ¿no? ¿Qué pasa, Tania, si este regulador falló? Pero que de todos modos tengo que hacer la medición del gas. ¿Qué hago, Tania? El gas natural ingresará por aquí, pero yo ya no puedo usar el ramal superior porque el regulador ha fallado. Y es por ello que tengo esta derivación, ¿no? Entonces yo lo que haría es en este caso llevar el gas natural por aquí, ¿no? Iría por acá, ingresaría, por aquí esta válvula queda bloqueada porque necesitaré que el gas natural sea medido, ¿no? Entonces bajará por acá, irá por aquí y ya se irá hacia la red interna. Entonces, si puedes apreciar, ambos ramales están trabajando al mismo tiempo. No porque falle el regulador de arriba yo tenga que cerrar todo el ramal superior. No, yo puedo usarlos ambos de forma mixta porque para eso tengo mis válvulas que pueden trabajar adecuadamente. ¿Ok, Tania? Ya, correcto. En esa imagen no está el medidor porque... Te voy a cambiar la imagen, ¿ya? Te voy a cambiar la imagen. Todavía me falta todos tus proyectos, tanto el plano y la memoria descriptiva. Los planos y la memoria descriptiva te los voy a pasar mañana por la mañana, ¿ya? Porque todavía me falta terminar ciertas partes para que esté conforme a la sustentación. ¿Ok? Está bien. Ya, te la cambio acá y te pongo la imagen ya con el medidor, ya para que esté completa. Ya estoy. Ya. Ok. Entonces, esa es la forma correcta. Continúa con la lectura, Tani. La estación de regulación y medición cuentan con los componentes necesarios para la correcta regulación y medición del caudal de gas natural hacia la red interna. Esta RM está diseñada con 2 ramales de tubería y una derivación principal para evitar que cuando un componente se dañe o entre en mantenimiento, la producción de la planta no se detenga. El flujo actuará de tal forma en la que ambos ramales se puedan comunicar por medio de la derivación y continuar el recorrido hacia la red interna. Entonces te dice que ambos ramales pueden ser comunicados por medio de esta derivación. ¿Ok? Esa es la que tú tienes que tomar en consideración cuando hagas este punto en específico, ¿no? Aquí ya empiezas a mencionar
ya los componentes que en este caso derivan para que tu red interna pueda trabajar adecuadamente, ¿no? Tu RM pueda trabajar adecuadamente, que es el accesorio de ingreso a la estación, ¿no? Entonces, ¿qué es el accesorio de ingreso a la estación? Continúa la lectura, Tania. Es el tramo comprendido entre la válvula de servicio y la ARM. El accesorio de ingreso a la estación es la que alimenta con el caudal necesario a la ARM a presión de distribución de 10 bares. Ese tramo de tubería, su función es tener en su interior todo el requerimiento de caudal necesario para efectuar la regulación y mantener una presión constante después de la misma, pasando por la ARM, red interna industrial, hacia los equipos. Se debe tener en consideración la norma A931.8 y tener como datos principales la presión de suministro y el caudal de suministro. 900 metros cúbicos estándar y la longitud de ese tramo es de 4 metros, ¿no? Desde la válvula de servicio hacia la RM son, en este caso, 4 metros. La red interna, ¿ok? Red interna. ¿Qué nos dice con respecto a la red interna? Después de efectuarse la regulación en la estación de regulación y medición primaria, la presión regulada se efectúa a 2 bares de presión, la cual cumplirá con las necesidades de la red interna y cubrirá las caídas de presión hasta llegar a los equipos de consumo a una presión de 1.20 bares cada uno. Ya luego te paso el isométrico. Este no es el isométrico, en este caso, pues es una pequeña imagen de distribución, ¿no? El isométrico ya te lo pasaré más mañana, ¿ya? Y aquí te hablará con respecto a las válvulas de corte, ¿no? ¿Qué te dice con respecto a las válvulas de corte? La necesidad de tus válvulas en la industria. Continúa. Las válvulas de corte serán de 1/4 de vuelta con tope de cierre rápido y serán para el uso y manejo de gas natural, exclusivas para tuberías de acero, según corresponda en el tramo de tubería. Y te dice que tú puedes usar válvulas manuales con presión máxima de 10 bares, ¿no? Si están enterradas, si están a la vista, tienen que ser de acero, ¿no? Por eso es que ponemos esos tramos. Si hay válvulas que van de forma aérea, tienen que ir a la vista, ¿no? Tienen que ir a la vista. Obviamente tienen que ser de acero, si es que la tubería es de acero, la cual si es de acero de forma aérea, ¿no? Y si son subterráneas, puedes utilizar el polietileno o el acero también, ¿no? Entonces, para cada una de ellas, las válvulas siempre van a ser de 1/4 de vuelta, ¿no? O varias vueltas si superan los 2 pulgadas de diámetro. En este caso, tu red interna te dice que tiene un máximo de 2 pulgadas de tubería de acero, así que no, en este caso, pues no van a exceder, así que tienen que ser de 1/4 de vuelta. Tu manija es fija o removible si es que son subterráneas cada una de ellas. ¿Ok? Continúa. Las tuberías serán de acero negro con SSH 40 para presiones medias. Los reguladores de primera etapa se ubicarán lo más cerca posible a cada caldera para regular la presión requerida. Los tramos de tubería deberán ir en concordancia a la tabla 1 en función de la ubicación de tuberías de acero polietileno de acuerdo a la norma técnica peruana 111.021, redistribución de tuberías por tuberías de polietileno. Los tramos de tubería, dice que los tramos de tubería deberán ir en concordancia a la tabla 1 en función de la ubicación de las tuberías de acero o polietileno. Te dicen que si van subterráneas, puedes usar polietileno. Si van aéreo, van a ser acero pintado, ¿no? Y aquí te dice que es enterrada en 2 pulgadas de tuberías de polietileno. ¿Ok? El color de las tuberías expuestas deberán pintarse de amarillo canario. Ojo, no te olvides del color, a excepción de las tuberías de cobre, ¿no? En la medida que quede evidente que estas conducen gas natural. Los soportes y anclajes de esa tubería deberán estar en base a la tabla 8. Respecto a su diámetro, entre más pesadas son, las distancias entre ellas serán más extensas, ¿no? Aquí dice la tabla 8, lo cual es, si van de forma aérea, la sujeción de cada una de estas tuberías, en este caso, pues van a ser de forma adecuada, ¿no? Si superan al 1/4 de pulgada, ¿no? De forma horizontal, la distancia entre soportes serán de cada 2.45 metros, ¿ok?
Los soportes, ganchos y anclajes deben ser instalados de manera que no interfieran con la libre expansión y contracción de la tubería. La línea debe desconectarse de todas las fuentes de gas y ser purgadas totalmente con aire o agua, ¿no? Las pruebas de hermeticidad serán a 1.5 veces la presión de trabajo. ¿Ok? Y por último, a ver, un segundito, por favor. Ya. Por último, tendrás una tabla de cálculo, Tania, de las cuales no te vas a enfocar al 100%. Ojo, nada más te voy a mencionar datos principales para que tú tomes en consideración. ¿Ya? En este caso tienes 3 calderas, ¿no? Su presión de suministro es 1.2 bares. Aquí te está dando datos principales. ¿Cuál es la temperatura de gas natural? Son 15 grados centígrados para que el gas natural se mantenga en estado cero. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las propiedades del gas natural? El gas natural, sus propiedades principales son el peso molecular que tiene el gas natural, su comprensibilidad, su viscosidad y su densidad. En cada una de estas datos, su función, ¿no? Dentro del gas natural es entregar un poder calorífico adecuado para que los equipos puedan trabajar adecuadamente. ¿Okay? Por eso es que mencionamos las propiedades del gas natural. Pero también es importante saber qué diámetro de tubería pueden recorrer. ¿Okay? Por ejemplo, aquí se hizo la prueba, ¿no? Con 1,5 pulgadas de gas natural, que puede ser el diámetro más adecuado, más ajustado para la red interna de gas natural, ¿no? Dependiendo de los diámetros de tubería, la presión y la velocidad puede influir para el suministro de gas natural. ¿Ok? Entonces, se puede ver que la cédula de la tubería, al ser tuberías de baja presión, se puede usar cédula 40. ¿Ok? La cédula es el espesor de pared de la tubería. ¿Ok? Entonces, ¿no? Puede manejarse con diámetros distintos, ¿no? 1,25 pulgadas y 3 pulgadas. Entre esas, para las memorias de cálculo y las tablas de cálculo, si nosotros le damos un rango mínimo y un rango máximo de presión, nos puede indicar qué diámetro de presión puede pues, en este caso, ser el más correcto para el suministro de gas natural de acuerdo a los tramos, ¿no? Entonces, en este sentido, tú puedes, en este caso, jugar con esos diámetros para saber cuál sería el más adecuado, ¿no? Y dependiendo del tramo, ¿no? Por ejemplo, si tú pudiste apreciar en el isométrico, en el dibujo isométrico, mencionaba 2 pulgadas de diámetro, ¿no? Que se encuentra entre 1,5 pulgadas y 3 pulgadas, ¿ok? Sería la media exacta con la cual tú puedes trabajar adecuadamente para la presión de estos equipos. Perdón, de la red interna, ¿no? Flujo, ¿no? Aquí te dice velocidad en la línea, ¿no? Velocidad en la línea, la cual no tiene que superar los 30 metros por segundo. En este caso, para el equipo 1, 2 y 3, para el equipo 1 son 20 metros por segundo, para el equipo 2, 24 metros por segundo, y para el equipo 3, 26 metros por segundo, lo cual es inferior, ¿no? Está un poco alta la velocidad, sí, pero esto ya es dependiendo del diámetro, ¿no? Si ajustamos un poco más el diámetro, de repente la velocidad puede variar. ¿Ok? Por aquí le estamos poniendo dependiendo de los metrajes, ¿no? De los tramos de tubería, ¿no? En este caso 115 metros hasta llegar al equipo 1, 120 metros y 124 metros hasta llegar a los siguientes equipos, ¿no? Utiliza codos, sí, 10 codos cada uno, número de válvulas 3, ¿no? Y por aquí la presión de suministro hasta cada uno de estos equipos, ¿no? 2.36 bares, los cuales llegarán hasta el equipo, pero habrá un regulador del equipo que lo regulará a 1.20 bares para que este equipo pueda trabajar adecuadamente, ¿no? Entonces, la presión de la salida del ARM será 2.36, 2.30 y 2.31
que puede llegar hasta uno de tus equipos. No sé si me dejo entender, Tania. Sí, pero la presión no vendría a ser la misma para los tres. No, porque las longitudes son distintas. Ah, ya. Son distintas longitudes y eso es dependiendo de las derivaciones de estos tramos. ¿Ok? Ok. Listo. ¿Tienes por ahí preguntas que hacer con referencia a este proyecto? No, por el momento no. Ok, mira, mañana te voy a pasar por la mañana, antes del mediodía, te voy a pasar tu proyecto. Léelo, evalúalo, que todavía tenemos hasta el jueves. Ya, el jueves empezaremos GNB, también tu proyecto de GNB, y pues en ese sentido, el mismo jueves me dirás qué es lo que pasa con tu proyecto industrial. ¿Ok? Está bien. Listo, si no tienes preguntas, culminamos ahí, Tania. Ya, listo, muchas gracias. Ok, a ti, cuídate. Chao.